Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Vamos a hablar de un evangelio, de una carta del apóstol Pablo a los hebreos. Otra carta escrita muy hermosa del maestro Pablo, que se dirige a la ciudad hebrea. El padre de Pablo, romano, su madre hebrea. Como quien dice, hoy Pablo se está dirigiendo a la carne de su madre. Como dijo en el Viejo Testamento, sí, esta sí es carne de mi carne, como dijo nuestro padre Adán. Esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Hoy Pablo primero se dirige al pueblo romano, a la ciudad de Rumanía. Pablo, hijo de padre romano y hijo de madre hebrea, hoy está escribiendo una carta quizás para sus tíos, para sus parientes, hermanos, hermanas, pero hoy Pablo se dirige a una parte de carne de su madre, a los hebreos. Pablo en Atenas. De la carta del apóstol Pablo en los Hebreos en el capítulo 17, versículo 16. Y vemos como este Pablo, que quizás fue a visitar a su gente, a hebreos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía un gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. Pablo conversaba en la sinagoga con los judíos, con los que temen a Dios. Hablaba también con ellos, los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Hablaba también con ellos, los que diariamente se encontraban con las plazas en la ciudad. Algunos filósofos y epicureos y eteóquitos entablaron conversación con él, y algunos decían: ¿qué querría decir ese charlatán? Otros decían: parece ser un predicador de dioses extranjeros. Parece ser un predicador de dioses extranjeros, por eso anunciaba a Jesús y a la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron a la sala de Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esta nueva doctrina que tú enseñas? Lo tomaron y lo llevaron a la sala de Areópago y le dijeron: ¿podemos saber esta doctrina que tú enseñas? Que tú enseñas, sí. Y tú nos dices cosas bien raras y desearíamos alguna explicación. Se sabe que todos los de Antenices y los extranjeros que viven ahí solo se preocupan de decir o escuchar la última novedad. Pablo entonces, de pie en medio de ellos, les dijo: hombres de Atenas. Les dijo: hombres de Atenas. Quiere decir que en los hebreos estaba la ciudad de Atenas. Atenas pertenecía, quizás sería la capital, no la capital, sino a lo mejor los hebreos era la capital en ese entonces. Por eso dice Pablo en Atenas. Y se sabe que ustedes son, y Pablo entonces les dijo de pie en medio de ellos: hombres de Atenas, veo que ustedes son sumamente religiosos. Hombres de Atenas, veo que ustedes son sumamente religiosos. Al recorrer
la ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también una estatua el que está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, lo que ahora sin conocer vengo a enseñárselos. Ahora bien, lo que adoran sin conocer, ahora vengo a enseñárselos. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielos y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por manos, y su culto tampoco requiere objetos salidos de manos de hombre, como si él necesitara algo. Por él da a todos la vida y el aliento y todo lo demás. De una misma sangre hizo toda la raza humana para establecer sobre todos la faz de la tierra, y determinó el tiempo y los límites del lugar donde cada pueblo había de habitar, y quiso que buscaran por sí mismos la verdad sobre Dios, a ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas. En realidad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues pues en Él vivemos y nos movemos y estamos. Con algunos de sus poetas que dejaron, somos de la raza de el mismo Dios. Si somos pues de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad y sus enseñanzas de al oro y la plata y la piedra y la obra del arte del ingenio humano. Ahora bien, Dios prefiere olvidar en tiempos de ignorancia, y ordena a todos los hombres que todo el mundo que se conviertan, ya que tiene fijada un día en que convendrá, en que va a juzgar a toda la tierra con justicia por medio de un hombre que él destinó para esto, y nos dio una garantía de su redención. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Fue así como Pablo salió de entre ellos, y a pesar de todo, algunos se unieron a él creyendo entre ellos Durcio, originario, y una mujer llamada Damaris, y algunos más. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo el Señor Jesús hoy nos habla a través del maestro Pablo. Pablo en Atenas. Pablo se dirige a la ciudad, al pueblo de Atenas, pero Atenas es la capital de Artemisa, de la gran Artemisa. Quizás había muchos pueblos que pertenecían, muchas ciudades pequeñas que pertenecían a Atenas, y la gran Artemisa. Por eso Pablo hoy está aquí anunciando también de la gran hombres de Atenas. Hombres de Atenas, veo que ustedes son sumamente religiosos. Recorriendo la ciudad,
y contemplando sus monumentos y contemplando sus estatuas, vi una inscripción que decía al Dios desconocido: ahora lo que ustedes adoran sin conocer, ahora vengo a decirles que es Dios y que es un hombre que no vive en casas de gente fabricadas por gente humana, que Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él tiene fijada una fecha para cada uno de nosotros y Él fijó el lugar donde teníamos que vivir cada uno de nosotros mientras que llegaba la hora de nuestra partida. Pero vemos cómo al empezar, al comienzo, sí, al comienzo de este texto, mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía un gran malestar. Perdón, no estoy enfermo. Sentía un gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. Vemos cómo el maestro Pablo siente en su carne que la gente de su raza, de la raza de su madre, de la raza de la madre de Pablo, sí, de su madre hebrea. Por eso hoy Pablo se dirige a los hebreos, sí, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía un gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. Sentía un gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. Pablo conversaba con los judíos que diariamente se encontraban en las plazas. Quizás como se sigue dando ahorita. Cuántos ancianos, cuánta gente que a veces no tiene trabajo, se va de su casa a la plaza, tal vez a escuchar la última novedad, tal vez escuchar chismes. ¿Quieres saber cosas? Vete a la plaza, siéntate en la plaza y ahí te enteras de todo, ¿sí? De todo te enteras. Vemos cómo hace miles de años sigue la misma tradición. Esto no ha cambiado nada. Por eso el Señor Jesús dijo: pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras nunca pasarán. Por eso vemos que siguen las mismas tradiciones. Cuántos a veces no tenemos trabajo y vamos a la plaza para no estar aburriendo a la mujer en casa. Y está bien. Algunos filósofos y epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían: parece ser un predicador de dioses extranjeros. Había una gran discusión cuando escuchaban a Pablo hablar del Señor Jesucristo y hablar de su resurrección. Parece ser un predicador de dioses extranjeros. Sí, lo tomaron y lo llevaron a la sala del Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esta nueva doctrina que tú enseñas? Desearíamos que nos dieras alguna explicación sobre esto, porque nosotros no te entendemos nada. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esta nueva doctrina que tú enseñas? Desearíamos que nos dieras alguna explicación sobre esto, porque nosotros no te entendemos nada. Entonces Pablo, de pie, hizo señales con la mano. Sí, hombres hombre de Artemisa, hombres de la gran Artemisa, veo que ustedes son sumamente religiosos. Y paseando por su ciudad, vi sus grandes culturas que tienen hechas de barro,
y vi una escultura que decía con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, lo que ustedes adoran sin conocer, yo vengo a decirles que ese está vivo y que no vive en casas fabricadas por manos de hombres, sino que Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él es el dueño del oro, de la plata y el dueño de la vida y el dueño de todos nosotros. Él ya destinó una fecha preparada. Él ya destinó donde ustedes mismos vivieran mientras que llega la hora de nuestra partida. Entonces los de Atenas y los de Artemisa se quedaron pensando, se quedaron reflexionando en las palabras que les decía aquel hombre. Sí, hombres de Atenas, veo que ustedes son sumamente religiosos, paseando por su ciudad, contemplando sus grandes monumentos, sus grandes estatuas de barro. Vi una que decía con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, lo que ustedes adoran sin conocer, vengo a decirles que Él está vivo, pero que no vive en casas fabricadas por manos de hombres, que Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ese mismo Dios ya fijó una fecha para cada uno de nosotros. Ese mismo Señor fijó un lugar donde ustedes mismos vivieran hasta el día de su partida. Ellos se quedaban pensando: ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir este charlatán? Parece ser un predicador de dioses extranjeros. ¿Cuál predicador de dioses extranjeros, ni que la madre? Sí, es un predicador de Cristo vivo y resucitado. Pero vemos cómo siguen pasando años y años y años y años, y esto no cambia nada. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielos y tierra, no vive en santuarios fabricados por hombres, ni tampoco vive en casas de hombres fabricadas por los hombres. Él da vida eterna al que lo sigue, y el aliento y todo lo demás. De la misma sangre hizo toda la raza humana para establecer sobre toda la faz de la tierra. Determinó en qué tiempo los límites del lugar donde cada pueblo viviría. Destinó donde cada pueblo habría de vivir, y quiso buscar por él mismo la verdad sobre Dios, y ver a los y dejarlos que descubrieran, aunque fueran a tientas. En nosotros pues está el si vivemos o nos movemos y estamos como algunos de sus poetas dijeron: somos de la raza del mismo Dios, somos de la raza del mismo Dios. Pero aquí lo importante es, vemos cómo el maestro Pablo, yo diría, va a quitarles lo pendejo a esta gente que según es gente religiosa, que según es gente que cree. Por eso les echa en cara, sí, y se para de pie. Desearíamos que tú nos dieras alguna explicación sobre esto. Y Pablo les dice: hombres de Atena, hombres de Artemisa, veo que ustedes son sumamente religiosos. Y recorriendo su ciudad y contemplando sus grandes monumentos, sí, hechos de barro, vi una estatua que decía: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a decirles que lo que ustedes
adoran sin conocer, está vivo, pero Él no vive en casas como gente humana. Él vive en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él no necesita vivir en casas fabricadas por manos de hombre, porque Él da vida a los huesos muertos, porque Él llama a existir lo que no existe como si ya existiera. Ese es el Dios que yo vengo a anunciarles. Pero mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía una gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos, sí, llena de ídolos. Lo llamaron y le dijeron: desearíamos que tú nos des una explicación, porque tú nos dices cosas bien raras. No te entendemos ni madres, tú nos dices cosas bien raras. Pero Pablo, y lo llevaron a un aeropago y le preguntaron: sí, explícanos. Desearíamos que nos dieras una explicación de lo que tú hablas, de lo que tú dices, porque hablaba de la resurrección de los muertos, hablaba que teníamos que morir, hablaba que teníamos que resucitar de entre los muertos. Por eso estos hombres de Atena y estos hombres de Artemisa no podían entender a Pablo, porque Pablo dice: tú nos dices cosas bien raras. Desearíamos que nos dieras una explicación sobre esto. Sí. Y Pablo se puso a conversar con los hombres que se la pasan diariamente en las plazas y les dijo estas palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son sumamente religiosos. Sí. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 17, versículo 16. Pablo en Atenas, para si gustas leerla. Gracias, hermanita. Que Dios te bendiga. Gracias.